¿Alguna vez has pensado que dormir no simplemente es descansar, también es sobrevivir? Cuando no dormimos bien, afecta nuestra salud mental, física, emocional e incluso nuestra esperanza de vida. En el video de hoy te explicaremos acerca de los trastornos de sueño y qué pasa con ellos, la diferenciación que existe, pero aguanta. Antes de iniciar, te voy a explicar algunos conceptos importantes que deberías saber. El sueño normal tiene dos grandes reguladores. Primero tenemos el proceso de sueño y el ciclo circadiano. El proceso de sueño vendría a ser que a lo largo del día vamos acumulando cansancio. Es como si nuestra batería se fuera bajando conforme pasa el día. Mientras que el ciclo circadiano vendría a ser pues básicamente un reloj interno que tenemos que nos regula sobre cuándo deberíamos tener sueño. En este caso está influenciado por los factores ambientales como vendría a ser la luz, qué tan cómodos nos sentimos, etcétera. Aparte, conforme a estudios posteriores, se ha determinado que tenemos 3 fases de sueño, incluso 4. Cada una de estas fases dura entre 90 minutos más o menos y también es importante los sueños MOR y los sueños REM, que aquí es donde ocurre la mayoría de sueños. Así que sí, cuando no dormimos bien, esto quiere decir que afecta nuestra salud emocional, mental y física. ¿Por qué crees que cuando nos despertamos al día siguiente después de una mala noche parecemos zombies? Existen 3 grandes manuales que los especialistas usan para diagnosticar trastornos de sueño. El primero de ellos es el CIE-10 propuesto por la OMS. Clasifica los trastornos del sueño por separado, reconociendo su importancia clínica. Después tenemos el DSM-5. Incluye 10 tipos distintos de trastornos de sueño, vigilia, incluyendo insomnio, hipersomnia, apnea del sueño, entre otros. El ICSD-3, específico para el sueño. Tiene más de 400 páginas dedicadas a su diagnóstico y evaluación. Básicamente es una Biblia para los especialistas de sueño. Estas clasificaciones ayudan a diferenciar entre tipos, causas y tratamiento de los trastornos. Ahora bien, tal vez te preguntes, ¿por qué dormimos mal? Pues la respuesta la trajo Vuela Casal, que propuso un modelo llamado modelo conductual interactivo que lo explican con 4 grandes factores. Primero tenemos los biológicos, que son los trastornos fisiológicos, la edad o las diferencias entre hombres y mujeres. Después tenemos los circunstanciales, que vendría a ser, digamos, acostarse con luz solar o sin tener el suficiente cansancio. También están los ambientales, que vendría a ser la temperatura, la luz, si el colchón es incómodo, los ruidos, ya sabes, todo influye. Y por último tenemos los conductuales, que serían las rutinas o la ausencia de tener rutinas. Aquí entra la famosa higiene del sueño. Lo importante es que estos factores no actúan por separado, sino que se combinan y se potencian entre sí. Ahora sí, una vez entendidos todos estos conceptos, entremos en materia. Pasemos a los trastornos. Hablemos del insomnio. El insomnio no es solamente no poder dormir, sino también se trata de dormir menos horas o tener una menor calidad de sueño. Puede ser por no poder dormir al inicio, no conciliar el sueño, o por despertarse a la mitad de la noche y no poder volver a conciliar el sueño. También puede ser si es que te levantas muy temprano y no puedes volver a dormirte. Para que sea un diagnóstico real, debe pasar varias veces a la semana durante al menos 3 meses. Pero ojo, si es que te levantas cansado a pesar de haber dormido tus 8 horas, también puede contar como insomnio. El insomnio es el rey de los trastornos del sueño. Se puede dar en cualquier etapa de la vida, pero es más frecuente en adultos jóvenes. Ahora, existen algunos tipos de insomnio. El primero es el agudo, que es que dura algunos meses o suele darse por estrés, o por un cambio de horario, o por una situación puntual. Después está el insomnio persistente, que es que dura más de 3 meses. Y el insomnio recurrente, que son 2 o más episodios de más de 3 meses en un año. También puede desaparecer y después volver, etc. Este es uno de los más comunes. Ahora te voy a hablar uno de los menos comunes, el trastorno de la hipersomnia. Este trastorno se caracteriza por tener una somnolencia diurna excesiva y un cansancio y un agotamiento, incluso durmiendo por más de 8 horas. No es una somnolencia irresistible y las siestas no suelen ser reparadoras. Su diagnóstico se basa en los test de latencia múltiples. Entonces, esto se lo puede diagnosticar por un psicólogo.
es un trastorno de los poco comunes, es decir, que no es muy común. Y si se lo ve, suele ser que en los inicios de la adolescencia o de la adultez temprana. Se clasifica como una aguda cuando es hasta una vez al mes, subaguda de 1 a 3 meses y con total persistencia cuando es más de 3 meses. Y se lo denominaría como el síndrome de Clavin-Lane. Ahora las narcolepsias. Las narcolepsias es un trastorno neurológico cronológico que causa somnolencia diurna y extremos ataques de sueño. Se caracteriza por síntomas como la cataplegia, la parálisis del sueño y las alucinaciones. Es causada principalmente por una deficiencia de hipocreatinina. A menudo es una reacción autoinmune. Entonces se diagnostica con estudios del sueño, no tiene cura, pero se maneja con medicamentos y cambios en el estilo de vida y en el estilo del sueño. Continuamos con los trastornos. Ahora hablemos de la apnea y la hipopnea. La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando las vías respiratorias superiores se bloquean parcial o totalmente durante el sueño. Esto genera que el flujo sanguíneo baje y la persona tenga que despertarse varias veces durante la noche para poder recuperar aire, aunque ella no lo recuerde. Esto genera que básicamente nuestro sueño no sea reparador y que al día siguiente nos levantemos sumamente cansados y no podamos rendir en el día. Para poder diagnosticarla se tiene que contar cuántas veces la persona deja de respirar durante una hora. Para esto se lleva a cabo un estudio llamado somnografía, en donde si existe una reducción del flujo de oxígeno mayor al 3% y hay múltiples paradas, se puede diagnosticar como tal la apnea obstructiva. La apnea del sueño es el segundo trastorno de sueño más prevalente. La aparición de esta tiene múltiples causas. La primera de ellas es el sobrepeso, puesto que la grasa acumulada en zonas como el cuello y el pecho obstruye las vías respiratorias. Esto es más común en hombres mayores. El inicio de la apnea puede variar según la edad. En niños de entre 3 a 8 años ocurre porque sus vías respiratorias son sumamente pequeñas. Esto luego se va perdiendo conforme el niño va creciendo. En cuanto a los adultos, como mencioné previamente, se da por el aumento de peso. La fase inicial de esta apnea o algo que nos puede dar un indicio de que se puede desarrollar son los ronquidos. Luego se hacen más comunes las pausas durante el sueño, o sea, las pausas respiratorias me refiero, y pues posteriormente ya se puede desarrollar la apnea. Muchas personas pasan años de fatiga y de somnolencia y no acuden a consulta hasta que pues ocurren todos estos problemas o hasta que su pareja los pone en conocimiento. Continuemos con las apneas. Ahora hablaremos sobre la apnea central de sueño. La apnea central de sueño se caracteriza por dejar de respirar cuando estás durmiendo, solamente que aquí no existe una obstrucción de las vías respiratorias. Existen múltiples causas, como por ejemplo cambio en el volumen aéreo, problemas musculares e incluso algunos daños en la parte neurológica o de desarrollo. Se comienzan a contabilizar cuando son igual o superiores a 20 segundos. La apnea central de sueño es muy poco frecuente. Además, suele ser acompañada por otros problemas médicos. Solamente el 4% de personas que presentan trastornos de sueños tienen este tipo de apnea. Es más común en hombres mayores y en adultos mayores. Ahora bien, la apnea tiene múltiples causas médicas, como viene a ser enfermedades respiratorias, neurológicas y musculares. Cuando no existe una causa clara, se lo asocia a la vejez. Teniendo en cuenta que no siempre la causa es clara, el DSM-5 propuso 3 tipos. Primero tenemos las apneas centrales idiopáticas, que básicamente es cuando una persona deja de respirar mientras duerme sin que esto sea provocado por obstrucción en las vías respiratorias o no existe otra causa aparente. En la polisomnografía de estos pacientes denotan que no existe un esfuerzo por respirar, es decir, los movimientos torácicos y cervicales. El segundo tipo es la respiración de Cheney-Stokes, que es un ritmo de respiración irregular en donde la persona varía entre respiraciones profundas y respiraciones superficiales. Incluso llega momentos en donde la persona toma pausas que son permanentes, no permanentes, simplemente deja de respirar. Cuando existen estas pausas mayores a 5 pausas por hora, la persona se despierta con mayor frecuencia en la noche, lo que hace que en la mañana se despierta con somnolencia.
Y el último tipo es la apnea por opiáceos, que básicamente son pausas que se dan durante el sueño gracias a los medicamentos que acabé de mencionar. Si bien esta apnea central es muy poco conocida, una vez diagnosticada debe ser tratada por especialistas. Hipoventilación relacionada con el sueño. Se establece cuando durante el sueño hay una disminución de la respiración, lo que aumenta el CO2. Para diagnosticarla es necesaria una polisomnografía, pero también ayudan otros aspectos como la fatiga, la somnolencia diurna y demás malestares al despertar. Es de prevalencia baja y se ocasiona por obesidad u otras afecciones médicas que inician y mantienen esta condición. Además, la hipoventilación puede producir demás enfermedades conforme aumente la edad o el peso de la persona. Veamos algunos subtipos. Primero tenemos la hipoventilación idiopática, que se da por obesidad o por alguna causa médica. Después tenemos la hipoventilación central alveolar congénita, que se da al nacer. También existe la hipoventilación por obesidad, que se da en personas que tienen sobrepeso u obesidad o en general un IMC mayor a 30, y también la hipoventilación concurrente del sueño, que se da por causas médicas. Entonces, ahora te voy a también continuar hablando sobre algunos trastornos del ritmo circadiano o del sueño vigilia. ¿Qué son estos? Los trastornos del ritmo circadiano del sueño vigilia ocurren cuando el reloj biológico interno de cada persona, o esta vez del paciente, no está sincronizado con el ciclo de las 24 horas del día, afectando el horario y la calidad del sueño. Este se divide en 5, las cuales te voy a presentar a continuación, siendo el primero la fase del sueño retrasada. ¿Qué es esto? En este trastorno, la persona tiene un retraso persistente en el inicio del sueño y en el despertar, más de 2 horas hasta 3 horas, lo que causa insomnio y somnolencia diurna. Sin embargo, si se les permite dormir libremente, es el sueño de buena calidad. Es más común que ocurra este trastorno en adolescentes y en adultos jóvenes, con un segundo pico de inicio de alrededor de los 50 a 60 años. Las recaídas son posibles con cambios de rutina. Es cuando sucede más este trastorno. El segundo es el tipo del trastorno del sueño avanzado. Aquí el horario es viceversa al trastorno anterior. Aquí el horario del sueño y la vigilia se adelanta por más de 2 horas hasta 3 horas respecto a lo deseado. Es más frecuente en la media y en la última edad adulta, es decir, en la tercera edad. Puede ser grave y aumenta con la edad y los cambios de la rutina de cada persona, en especial, como lo dije, en los adultos mayores. El tercero, que es el tipo del sueño fase irregular. Este se caracteriza por la ausencia de un patrón del sueño vigilia, es decir, que resulta en un sueño muy fragmentado, con múltiples periodos de somnolencias durante el día y siestas prolongadas también en la tarde. Es más común en ancianos y en los últimos años de vida en la adultez. El cuarto es uno que está relacionado al sueño no ajustado a las 24 horas. En este trastorno, el ciclo del sueño no sigue un orden o un patrón que es de las 24 horas. Provoca insomnio y o somnolencia diurna, afectando aproximadamente al 50% de las personas y evidentes que suelen ser persistentes. El siguiente trastorno, que es el número 4, son los tipos asociados a los turnos laborales. Estos son más con los turnos asociados a la noche. Se produce cuando trabajadores con horarios nocturnos que no logran dormir adecuadamente y durante el día o en sus días libres suelen experimentar somnolencia diurna. Los síntomas, pues, suelen ser desaparecer si se retorna a un horario de trabajo o este cambio diurno a un horario nocturno les causa este trastorno. Y ya por último, el quinto, que es el desfase horario o el jet lag. El trastorno se caracteriza por el cambio temporal o el cambio de horario. Es decir, si yo estoy aquí y me voy a España, pues voy a tener un cambio de horario. Y este cambio es desajustado al ciclo del sueño y lo que puede causar es una fatiga, somnolencia y dolor de cabezas. El ritmo suele ajustarse en los pocos días
que los viajeros pues están en este país o tienen este cambio horario, pues no tiene un mayor riesgo con otras enfermedades, es decir, no afecta tanto a la salud. Ahora vamos con las parasomnias, trastornos del despertar del sueño no MOR. Imagínate que esto le ha pasado al menos una vez en la vida al 66% de las personas, pero en los últimos 3 meses es un poco más raro, ya que se da entre el 1.7 y el 6.9%. Esto se da generalmente en niños y suele desaparecer con la edad. En adulto es un poco más raro, pero aún así aparece. Este tiene algunos subtipos, como lo son: 1. El sonambulismo. Esto es cuando una persona se levanta y camina. Puede tener los ojos abiertos y mirada fija, y es muy difícil despertarla. 2. Los terrores nocturnos. Estos se dan cuando la persona tiene pesadillas muy intensas, es decir, que grita, llora, suda, tiene taquicardia y es muy difícil despertarla y no suele recordar nada después. Y 3, y última, son las arousals confusionales, que aquí hay movimientos o acciones con confusión, es decir, que la persona puede parecer, agresiva o desorientada, pero aún así no se despierta del todo. Y si es que comen o tienen algunas conductas sexuales, se clasifican de otra manera. Otro tipo de parasomnias son los trastornos de pesadillas. Esto se da cuando un sujeto presenta sueños que generan miedo o ansiedad, que a diferencia de los terrores nocturnos, la persona se despierta fácilmente, se orienta rápido y recuerda lo que soñó, y pasa más o menos en la segunda mitad de la noche. La prevalencia se da más en adultos, entre el 1 y el 2%, pero en niños puede haber hasta el 4%. Y sobre todo son comunes en la infancia, se disminuyen en la adolescencia, pero ojo, hay otro pico que es a los 30 años, sobre todo en mujeres. Se clasifican específicamente en agudo, subagudo y persistente, y también por la gravedad, que sería leve, moderado y grave. Y por último están las parasomnias de trastornos del comportamiento del sueño MOR. Estas son cuando el cuerpo no se relaja mientras duermes en el sueño REM, como debería. Entonces, actúas lo que sueñas, más o menos. Entonces, puedes moverte, gritar, hablar, y esto obviamente interrumpe el sueño. Pero es muy raro, se aparece solo entre el 0,38 y el 1,06 en la gente. Y bueno, esto está relacionado con enfermedades neurodegenerativas, generalmente puede ser el Parkinson, y de hecho puede empeorar con la evolución de la enfermedad. Parasomnias o parálisis del sueño recurrente. La persona despierta parcialmente, pero no se puede mover a voluntad. A la vez, experimenta alucinaciones hipnopómpicas, sobre todo con la vista periférica. Luego de unos minutos, la persona puede moverse nuevamente. Para el diagnóstico es necesario que el paciente presente una fuerte ansiedad y notable malestar. Suele ser síntoma de narcolepsia, aunque ocurre en personas sanas. Síndrome de las piernas inquietas. Esto ocurre cuando una persona tiene la necesidad de mover las extremidades, sobre todo las piernas y en algunas ocasiones los brazos. Los pacientes manifiestan que sienten calambres, picores y demás molestias que solamente se alivian cuando mueven las partes que te acabé de mencionar. Dificulta el sueño y produce la mayor cantidad de despertares, lo que hace difícil acceder a las fases 3 y 4 del sueño, donde ocurre el sueño reparador. También es importante mencionar que esto debe afectar significativamente la vida de la persona para poder dar un diagnóstico. El diagnóstico se puede dar a lo largo de la vida, pero se sitúa en torno a los 40 años. Conforme la persona aumenta en edad, el diagnóstico puede ser un poco más complicado. Bueno, sigamos viendo un último trastorno. En adultos existe una prevalencia del 4.4 y del 10.6. Sin embargo, este trastorno es más común en mujeres que en hombres. Las mujeres experimentan estos síntomas durante toda la vida. Sin embargo, a los 60 alcanzan un pico y a partir de ahí hay una disminución. Y esto disminuye igual conforme a la edad. Sin embargo, las mujeres siguen siendo las que presentan mayor frecuencia. Y por último, el bruxismo relacionado con el sueño, obviamente. Entonces, este es básicamente cuando se aprieta o se mueve la mandíbula mientras duermes.
Esto desgasta los dientes, daña las encías y muchas veces está relacionado con el estrés. Pero lo bueno, de alguna manera, es que sí puede desaparecer siempre y cuando se reduzca ese estrés. Entonces, ¿qué hemos aprendido sobre el sueño? En conclusión, los trastornos del sueño son alteraciones complejas y prevalentes que afectan significativamente a la salud y la calidad de vida. Su comprensión ha evolucionado a visiones filosóficas, a un criterio científico o médico, destacando la importancia del sueño normal y el ritmo circadiano. Los aspectos fundamentales que hemos visto son que el sueño es vital para el bienestar físico, mental y la salud mental. Los trastornos como el insomnio, la hipersomnia, las narcolepsias y las apneas son sueños más comunes. Sus trastornos más comunes. Su origen es multifactorial, influenciado por aspectos biológicos, temporales, ambientales y conductuales. Y el diagnóstico preciso y a tiempo dará un abordaje integral y dará un tratamiento eficaz. Ahora hablemos de los trastornos de la forma, la estructura y el curso del pensamiento. Estos son los que abarcan afectaciones en cómo se piensa, es decir, en la organización, la estructura y el flujo del pensamiento. Y estos generalmente afectan al lenguaje, lo que puede dificultar posteriormente la comunicación. Aquí Andersen propuso una clasificación donde están los trastornos formales positivos, que son los que tienen una habla excesiva y desorganizada aparte. También están los trastornos formales negativos, que son en cambio los que tienen muy poca habla. Y por último, los de pensamiento desorganizado, que tienen un poquito de ambas. Entre los principales trastornos se destacan: 1. El descarrilamiento, que es básicamente cuando una persona salta de una idea a otra sin conexión lógica. Algo así. Ay, menos mal que ya llegué. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue? Hola, bien, fui al súper y todo estaba carísimo. Qué estrés. ¿Sabías que Marte tiene 2 lunas? Eso no me enseñaron en el colegio. Y aparte el vecino de al lado tiene un perro que ladra todos los días. ¿Ves? Bueno, el siguiente es la pérdida de meta. Es básicamente cuando se está hablando de un tema pero no se llega como a un punto, a una conclusión. Pero bueno, ¿y cómo te fue en el trabajo? Ni sabes, no te cuento. Verás, es que, yo me levanto y yo pensé que iba a ser frío porque eso decía en el clima, pero ¿cómo se hace el sol? El clima de Quito es súper raro, ¿no te has dado cuenta que en las últimas semanas está así hecho masa? Pero bueno, ya, el caso es que yo justo me puse esta blusa. ¿Te acuerdas que esta blusa me regaló mi tía? Ay, cómo le extraño a mi tía. Lástima que se murió. Chut. Bueno, 3. La incoherencia. Esto es básicamente cuando no se le entiende nada de lo que habla la persona. Abuelita, ¿cómo has estado? El clima es cuando el elefante camina y se ríe con el pájaro que vuela. Pobre abuelita. Pero bueno, 4. Es la presión del habla. Es básicamente cuando hablas y hablas y sientes que no puedes parar. Bueno, ese creo que está claro, así que 5. Logicidad. Es cuando las conclusiones no tienen nada que ver con las premisas. Algo así. Chuta. Oye, no tengo hambre. No tienes hambre, eso debe ser porque tu papá no te quiere. 6. Tangencialidad. Es cuando se responde indirectamente, pero sin responder la pregunta. Oye, Dome, ¿y tú por dónde vives? Vivir es tan triste. Es un cúmulo de emociones negativas. Pero si yo quisiera vivir, nacería para mí. Ahora, 7. Circunstancialidad. Es dar demasiados detalles antes de llegar al punto. Si es que llegas. Ahora, 8. Perseveración. Es cuando repites una palabra una y otra vez, aunque ni siquiera venga al caso. Oye, ¿oíste? Ah, sí. Le vi al perro. El perro. Ladró. 9. Bloqueo. Es cuando el pensamiento justo así, es como que te quedas en blanco. Y por último, se me acabaron los dedos. 11. Es la pobreza del habla. Básicamente es cuando hablas muy poquito
o no haces un gran explayo del contenido. ¿Dónde qué hiciste ayer? Nada, ¿Y anteayer? nada. También se reconocen otros trastornos formales, como son las pararrespuestas, la coprolalia y los pensamientos concretos. Hay que entender que todos estos trastornos están presentes generalmente en la esquizofrenia, pero también pueden estar presentes en trastornos afectivos, trastornos orgánicos o hasta la población en general cuando está bajo demasiado estrés. Bueno, ahora veamos otros tipos de trastornos. Los trastornos de contenido de pensamiento. Pues, aunque no lo creas, hay algunos trastornos que se manifiestan en base a la forma en cómo pensamos, a las obsesiones que tenemos, las creencias que nos están ahí rondando la mente, e incluso cómo percibimos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero estos tipos de trastornos no solo se centran en el contenido, sino también en la forma en la que se presentan. Ya sabes, si son muy concurrentes, no tan concurrentes, el ritmo, cada cuánto tiempo se manifiestan, etc. Pero aquí lo verdaderamente importante es saber que es muy probable que tú, que yo, incluso tu mamá haya tenido este tipo de pensamientos. Pero la cuestión es que esto no quiere decir necesariamente que te encuentres enfermo o no. Oye, aguanta, me olvidé de decir algo importante. Este tipo de trastornos tienen naturaleza transdiagnóstica. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra presente a varios trastornos, es decir, no pertenece a uno solo. Y el hecho de que se encuentre en varios trastornos a la vez quiere decir que nos ayuda a comprender acerca del desarrollo y el mantenimiento de los mismos. Ahora veamos algunas clasificaciones de estos tipos de trastornos. Primero tenemos los pensamientos repetitivos. Estos se encasillan dentro de 4 tipos de trastornos que veremos a continuación, pero aquí lo importante es saber las características que comparten, que en total son 4. La primera es que son intrusivos, la segunda es que son negativos, la tercera es que son incontrolables y la cuarta es que son recurrentes. Aquí lo importante es saber que estos, primero, no nos llevan a nada, pues no tenemos una solución concreta a la cual acudir porque estamos pensando en lo mismo y en lo mismo. Y lo siguiente es que esto nos causa un gasto mental innecesario, pues al no ver una solución y darle mucha cabeza, nos descuidamos del resto de actividades. Bueno, pues algunos de los tipos que te hablé los vamos a ver a continuación. El primero de ellos es la preocupación o worry. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente es una cadena de pensamientos intrusivos en los cuales nosotros buscamos una solución, pero generalmente nos lleva a pensamientos negativos. En realidad no llegamos a nada, no concretamos la solución. Entonces, aquí es importante ver que todos los seres humanos nos preocupamos en distinto grado. Todos hemos llegado a un punto de nuestra vida en donde la preocupación ha estado en nuestra mente, pero esto se vuelve patológico cuando ocupamos más tiempo del necesario en esta preocupación. En un estudio que se realizó hace algún tiempo decía que las personas que tenían TAG básicamente centraban más de 35 minutos de su día a pensar en sus preocupaciones. ¿Te imaginas estar pensando todo el día en tu familia, en tu escuela, en tu economía, en distintos factores que te tienen la cabeza pues básicamente incontrolable? En este caso es importante ver que esto no ocupe la mayor parte de nuestro tiempo y no nos haga improductivos, pues esto se genera gracias a estímulos externos y nos provoca un malestar constante. Ahora hablemos sobre la rumiación. ¿A qué nos referimos con esto? Es cuando una persona solamente está pensando una y otra vez acerca de sus problemas, emociones negativas o todo lo que le ha salido mal en la vida. Básicamente es como si entrásemos en un bucle en donde pensamos como ¿qué hice mal? ¿Por qué me pasa esto? Y generalmente es mirando hacia el pasado. La rumiación es parecida a la preocupación, solo que tiene 2 diferencias esenciales. La primera es que hay una mirada hacia el pasado, que en una situación hipotética podría ser como ¿por qué mi pareja me engañó? Y una mirada hacia el futuro, que vendría a ser ¿será que mi pareja me vuelve a engañar? La rumiación se ha visto presente generalmente en la depresión, pero también han habido estudios en donde se encuentra en el estrés postraumático y la fobia social. Es importante saber que la rumiación se centra en los fracasos, los desengaños o básicamente cualquier componente negativo que ha tenido la persona en su vida. Esto nos hace pensar que tal vez la persona está en modo introspección, que solo quiere, digamos, ver sus errores del pasado y mejorar, pero en realidad esto nos evita de actuar y de enfrentarnos a los problemas. Ahora hablaremos sobre los pensamientos automáticos negativos, también conocidos como PAN.
Básicamente son pensamientos negativos que se caracterizan por 3 características esenciales. La primera es que son rápidos, son automáticos y son involuntarios. Esto quiere decir que puede ser que de la nada estás así, y ¡bam! Aparece un pensamiento súper negativo, como puede ser, soy un fracaso, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Entonces, esto aparece generalmente en depresión y ansiedad. Hace algunos años, el psicólogo Aaron Beck introdujo 2 tipos distintos. Se dio cuenta que en sus pacientes existía el primero, que eran pensamientos negativos de los cuales podían hablar, conversar, pero el otro eran pensamientos negativos mucho más profundos, cosas que no se atrevía a compartirle a ninguna otra persona y básicamente los hacía sentir muy tristes, con un malestar constante e incluso avergonzados y ansiosos. Los PAN tienen varias características. La primera de ellas es que son breves, concretos y negativos. La segunda es que distorsionan la realidad, aunque la persona los cree totalmente ciertos. La tercera es que refuerzan una imagen negativa de uno mismo, del mundo y del futuro, también conocida como la famosa tríada cognitiva de la depresión. La cuarta es que generan malestar emocional y bloquean conductas saludables. Y por último, la quinta, se sienten naturales o normales para quien los piensa, lo que los hace más difíciles de identificar y cuestionar. Ahora bien, para finalizar con los PAN, aunque se han estudiado sobre todo en la depresión, también aparecen en otros trastornos como la ansiedad, y su contenido varía según el tipo de problema, es decir, los miedos, las amenazas y las inseguridades. En resumen, los PAN son como pequeñas frases tóxicas que sabotean tu bienestar desde dentro. Detectarlos es el primer paso para recuperar el control de tus emociones y tu vida. Bueno, ahora hablamos de las obsesiones y los pensamientos intrusos. Las obsesiones se manifiestan como imágenes, básicamente de forma verbal, o incluso acciones que necesitamos realizar porque sentimos que como que algo no cuadra, como que algo está inacabado, está incompleto. La persona que sufre estos pensamientos lo hace de manera recurrente y generalmente necesita, primero, ignorarlos. Pero en caso de que esto no funcione, necesita realizar rituales o acciones que de algún modo encubran esta necesidad que se le aparece en la cabeza. Ahora veamos algunas características de las compulsiones. Primero, cualidad intrusa. Los pensamientos, imágenes o impulsos irrumpen de forma repetitiva, involuntaria y súbdita en el flujo de pensamiento consciente. Recurrencia. En la mayoría de los casos, las obsesiones se producen a diario durante amplios periodos de tiempo. Inaceptabilidad. Las obsesiones son valoradas por los sujetos como inaceptables, pues producen molestia, miedo y ansiedad. Irracionalidad. La persona reconoce en algún momento que la idea obsesiva no tiene sentido, que es irracional. Resistencia activa. Son extremadamente habituales los intentos voluntarios de suprimir, eliminar, disminuir o evitar que la obsesión entre en el flujo de pensamiento por medio de la evitación o estrategias de control cognitivas o incluso comportamientos repetitivos. Incontrolabilidad. Los intentos de supresión están condenados al fracaso. Modalidad de aparición. Una obsesión puede tomar la forma de una imagen mental, de un impulso, de un pensamiento, etc. Egodistonia. Es decir, resultan contradictorias con o contrapuestas a nuestro bienestar porque afectan a nuestro propio yo. El contenido de las obsesiones puede ser muy diverso. Primero tenemos la necesidad de que todo quede simétrico y perfecto. Después tenemos el miedo a herir a alguien sin pretenderlo. También existen los pensamientos religiosos y sexuales que resultan ser inaceptables. Seguido de eso también existe el miedo a contagiarse o a contaminarse. También tenemos las dudas sobre uno mismo, si ha hecho las cosas bien, si no las ha hecho bien. Y también tenemos los pensamientos religiosos y mágicos. Y por último, también existen el miedo a tirar cosas, básicamente personas que acumulan bastante. Aquí es importante saber que una persona que presenta esta patología no solamente presenta uno de estos obsesiones, sino presenta varios tipos y a la vez. Lee y compañía propone una nueva clasificación de las obsesiones, dividida en 2 subgrupos grandes. La primera se las conoce como autógenas,
que corresponden a pensamientos agresivos, sexuales o inmorales. Son intrusivos, irracionales y muy molestos. La persona trata de eliminarlos, a menudo con rituales mentales. La segunda es reactivos. Está relacionado con la contaminación, el orden, errores. Su contenido es racional y lógico, por lo que se experimenta gran miedo a sus consecuencias. Aquí sí vemos rituales dirigidos a evitar o minimizar las consecuencias de las que te hablé. En lugar de clasificar a cada persona en un único subtipo, muchos expertos proponen hablar de dimensiones de síntomas, porque una misma persona puede tener obsesiones de varios tipos en distintas intensidades. Las más comunes, según algunos estudios, son: primero, el orden y la simetría; 2, contenidos agresivos, sexuales o religiosos; 3, contaminación; y 4, acumulación. Ahora, probablemente te preguntes, ¿qué diferencia hay entre una obsesión y un pensamiento intrusivo normal o intruso? Todos en algún momento hemos tenido un pensamiento raro, incómodo o repetitivo. Por ejemplo, ¿y si le hago daño a alguien que amo? ¿Cerré bien la puerta? ¿Y si grito en medio de la clase? A todos estos se los llama pensamientos intrusos o intrusivos. Son comúnmente universales y no significan que tengas un trastorno mental. Según Clark y Rhino en 2005, un pensamiento intrusivo o intruso es un evento mental no deseado, no intencional, recurrente, que interrumpe lo que estás haciendo, causa malestar y es difícil controlar. Pero entonces, ¿qué los diferencia de una obsesión clínica? Aunque obsesiones y pensamientos intrusos normales pueden parecer iguales en forma y contenido, hay algunas diferencias clave. Los pensamientos intrusos normales vienen y van, no alteran tu vida diaria y puedes dejarlos pasar sin mucho esfuerzo. Es decir, son irrelevantes y también son breves. En cuanto a las obsesiones, son más frecuentes y persistentes, generan mucha ansiedad, interfieren con la vida diaria. La persona siente que debe hacer algo, como una compulsión, para reducir el malestar. Lo interesante de este tipo de pensamientos es que no es inclusivo de un solo trastorno, sino que se encuentra dentro de algunos, como la ansiedad, los trastornos alimentarios, los TEPT, la depresión mayor, entre otros. Tiene una característica transdiagnóstica. Es muy importante aprender a distinguir entre los pensamientos molestos normales y una obsesión clínica. La diferencia no está tanto en el contenido, sino en cómo reaccionamos ante ellos y cuánto afecta nuestro bienestar. Ahora hablemos sobre las ideas sobrevaloradas. Las ideas sobrevaloradas son creencias que se encuentran sumamente arraigadas en el pensamiento de una persona, que el resto de ideas llega a estar subordinadas a esta. No son ni locuras ni delirios, básicamente tienen coherencia con la personalidad y la moral del individuo, solo que llegan a ser tan intensas que llegan a básicamente causar un malestar en la vida diaria de la persona. Un ejemplo de ello vendría a ser un paciente que presenta anorexia nerviosa. Por más de que la persona sea pesada y presente un bajo peso, dentro de su mente va a seguir la idea de que está gorda y esto puede repercutir de mala forma en su autoestima y su vida diaria. Las ideas sobrevaloradas tienen algunas características clave. Se viven con mucha carga emocional. Si no se cumplen, provocan ansiedad o ira. Son egosintónicas. La persona las acepta como parte de sí misma. No las vive como absurdas, a diferencia de las obsesiones. No busca ayuda por esa idea porque para ella tiene sentido. Suele tratar de convencer a los demás de que su idea es válida, también conocida como proselitismo, y puede provocar interferencias serias en la propia vida de la persona o en su entorno. Lo importante no es el contenido de la creencia, sino cuán central y dominante se vuelve. A diferencia de los delirios, la persona con una idea sobrevalorada puede llegar a cuestionarla, aunque lo hace con dificultad. A diferencia de las obsesiones, no siente malestar por tener la idea, ni intenta resistirse a ella. Por ejemplo, decir que mi nariz es horrible o que mi valor depende de mi peso puede parecer una opinión, pero si esta idea se convierte en el centro de mi vida, probablemente estamos ante una idea sobrevalorada. Valores idealizados. Según el psicólogo Bill, muchas ideas sobrevaloradas derivan a lo que llamamos valores idealizados.
La creencia de que el autocontrol es lo más importante, que la apariencia física define el valor personal o que solo teniendo éxito se puede ser feliz. Cuando estos valores se vuelven extremos, pueden dar lugar a un trastorno como anorexia, dismorfofobia o incluso alimentar discursos radicales. Tener ideas fuertes no es un problema, pero si una sola idea invade tu mente, guía tus decisiones, te aísla, te hace sufrir o pone en riesgo tu salud física o mental, entonces necesita ser atendida. Muchas veces quienes mantienen una idea sobrevalorada no buscan ayuda, porque la idea le parece lógica. Por eso es común que sean las personas cercanas quienes detectan el problema. Ahora hablemos de la ideación autolítica, también conocida como ideación suicida. Básicamente estas son ideas recurrentes de intentar quitarse la vida o hacerse daño a uno mismo. Estos pueden variar entre, como dije, ser recurrentes o presentarse de manera esporádica. Generalmente está asociado a sentimientos muy profundos, como viene a ser la tristeza, la ira, la frustración, la ansiedad o simplemente un sentimiento de que yo no debería pertenecer aquí. Según Meyer y compañía, estos pensamientos siguen un continuo que va desde 1. Pensamientos ocasionales sobre morir o desaparecer. 2. Deseo de morir sin intención real. 3. Pensamiento más concreto, con un plan suicida. 4. Intento suicida. 5. El suicidio consumado como tal, en algunos casos. Incluso en las primeras etapas, la presencia de estos pensamientos incrementa el riesgo real. Por eso, su detección temprana es clave para prevenir la ideación suicida. ¿Quiénes están en mayor riesgo? La ideación suicida es más común en personas con trastornos del estado de ánimo como la depresión, consumo de alcohol o sustancias, situaciones de dolor crónico o enfermedad, experiencias de abuso, violencia o pérdidas importantes, crisis personales como problemas económicos o rupturas. Los grupos más vulnerables incluyen personas LGBTQ+, migrantes o refugiados, comunidades indígenas y personas privadas de la libertad. Ahora hablemos de las creencias disfuncionales o distorsionadas. ¿Qué son? Básicamente son reglas internas o conjuntos de pensamientos que nos ayudan a interpretar la realidad, pero es visto desde un lado sumamente distorsionado, subjetivo e incluso exagerado. Es como la frase de no tengo pruebas pero tampoco dudes. Básicamente se centra en la realidad de la persona o en las experiencias que ha vivido previamente para hacer una generalización gigante. Está presente en trastornos como la depresión, trastorno obsesivo compulsivo, hipocondría, trastornos de conducta alimentaria y trastornos de personalidad. Estos pensamientos se caracterizan no solamente por la frecuencia en la que se dan, sino también en la manera que tienen de alimentar los síntomas de los anteriores trastornos que te comenté. Las creencias disfuncionales afectan directamente cómo interpretamos lo que nos pasa, como por ejemplo, si no reviso mi ropa, algo malo le pasará a mi madre. Esta es una idea obsesiva. No debo comer aunque tenga hambre. Esta es una idea alimentaria. Soy un fracaso, no debería volver al trabajo. Esta es una idea depresiva. Un pequeño dolor debe ser una enfermedad grave, idea hipocondríaca. Estas creencias activan respuestas de ansiedad, culpa o evitación y nos llevan a comportamientos que refuerzan el problema, como evitar salir, controlar compulsivamente, restringir comida o acudir al médico sin necesidad. Pues bien, ¿por qué son persistentes? Estas creencias no surgen de la nada, muchas veces se basan en experiencias pasadas, miedos profundos y reglas aprendidas en la infancia. Lo complicado es que no parecen irracionales para quien las tiene. De hecho, muchas veces suenan lógicas, desde el estado emocional en que se encuentra la persona. Por eso, es clave evaluar qué tan firme es esa creencia, cuánto se generaliza a distintas situaciones y si la persona tiene conciencia del sesgo que implica. ¿Se pueden cambiar? Sí. De hecho, los tratamientos cognitivo-conductuales se basan en ayudar a la persona a 1. Identificar esas creencias. 2. Cuestionarlas con evidencia. 3. Reemplazarlas por otras más realistas y adaptativas. No se trata de pensar positivo, sino de pensar con más perspectiva y menos distorsión.
Y bueno, ahora vamos a hablar de qué es el delirio. El delirio etimológicamente es un salir del pensamiento. Y para la psicopatología significa cuando una persona tiene un juicio o una creencia que está muy arraigado y de llevarle la contraria a esta persona, pues es casi imposible. Ahora, las características clave de los delirios. Aquí, como primero, tenemos a la convicción inquebrantable, que se mantiene con una certeza total a pesar de cualquier prueba en contra. La segunda es la inmodificabilidad, donde la persona no cambia su creencia, incluso cuando ya se le presentan evidencias lógicas y experiencias que lo contradicen, pero la persona decide no creer. Contenido improbable o absurdo. El tema del delirio es a menudo fantástico, extraño o en lo posible no es una realidad. Lo no compartido culturalmente, que es la creencia que no es compartido por las personas del mismo grupo social o cultura. La referencia personal, que el contenido del delirio suele ser relevante y solo centrado en la persona. Es decir, si yo tengo un delirio, me van a decir, me están persiguiendo a mí o me están buscando a mí. El causar malestar o disfunción, el delirio genera sufrimiento emocional en la persona e interfiere negativamente en el ámbito de su vida social y personal. La falta de resistencia subjetiva, cuando la persona no siente que debe luchar o resiste a las ideas, a referencia a una obsesión. Y la preocupación constante, cuando los pacientes suelen rumiar y estar obsesionados con ideas delirantes, indicando que gran parte de su psique está en el tiempo a ellas. También es muy importante recalcar el siguiente punto, que no siempre es fácil distinguir un delirio de una fantasía muy firme. Es complejo aplicar el criterio de qué es verdad o qué es falso o a un delirio, ya que algunos pueden tener elementos que inicialmente parecían absurdos y luego resultan que son de alguna base. Dimensional. Incluso personas sin trastornos mentales pueden tener experiencias psicóticas leves que no le causan ni interferirán. Entonces, ¿cómo se clasifica un delirio? Hay 3 formas de clasificarlos. La primera es por la forma de Jasper, que esta decía que hay una clasificación primaria y una secundaria. Esta ya no se usa en lo absoluto, entonces te voy a explicar ahora cada una. La primera, que se basaba en que hay una causa, pero que esta causa no es ni comprensible y no tiene una razón fija. Es como que un ejemplo que yo digo, la atmósfera está cambiando. Y la segunda, que tiene pues como tal un discurso que sí tiene como una base y tiene una explicación. Es como decir una alucinación. Entonces el ejemplo sería, estoy alucinando, escucho voces y esas voces me están diciendo que soy el elegido de Dios. La segunda clasificación, y que es la más común y la que más se utiliza entre psicólogos y psiquiatras, es la siguiente, que es la clasificación por temática o contenido, que me voy a permitir leer porque hay bastante en la clasificación. Los primeros que son los delirios persecutorios, los eromáticos de grandeza, los somáticos corporales, celotípicos de referencia, religiosos de control, de culpa o de pobreza o de social. ¿Qué pasa con todos ellos? Hay que saberlos diferenciar para tener la clasificación clara, ya que no es lo mismo a tener un delirio por una somatización, sea por estrés o por cansancio, a un delirio por referencia. Es lo que decía en el anterior, que es como que tengo de base una explicación. Ahora, clasificación de delirios según unos criterios adicionales. El primero es la extravagancia del delirio. ¿Qué tan atinado es lo que está diciendo la persona o qué tan descabellado está lo que va a decir la persona? El tercero es el estado de ánimo. Básicamente, si está triste, si está feliz, ¿qué tiene que ver esto con el delirio que está explicando a la persona? Y por último, la sistematización. ¿Qué tan coherente o qué tan ilógico es lo que me está diciendo la persona? Diagnóstico diferencial. Ahora sepamos diferenciar delirios versus otras creencias. Los delirios versus las ideas sobrevaloradas. Delirios son muy personales, autoferenciales, sin validación social y no una introspección. Y las ideas sobrevaloradas son más comprensidas con cierta valoración social. Delirios versus obsesiones. El delirio, creencia aceptada como propia y real, y las obsesiones,
pensamientos intrusivos, absurdos que se intentan cometer. Y por último, el delirio versus las preocupaciones o la famosa rumiación, que los delirios no adversan a la vida cotidiana, sino que son intrusos, al contrario de las rumiaciones, que sí pertenecen a la vida cotidiana. Seguimos con las explicaciones e hipótesis psicológicas sobre los delirios. Aunque no hay una definición unánime o una concreta, se considera que los fenómenos cognitivos asociados a la alta convicción, a la angustia y un deterioro funcional. Aquí primero se plantean los planteamientos clásicos. Primero está la teoría psicoanalítica de la mano de Sigmund Freud, que sugería que los delirios, especialmente los paranoides, eran una defensa contra impulsos reprimidos, proyectando la ansiedad hacia el exterior. Después, Eugene Blauder, que propuso que los delirios podrían sugerir por un debilitamiento de las asociaciones o una exageración del apego emocional, una idea ya de la paranoia. Von Dumarus, que postuló que los delirios deberían ser realizados o asimilados como un fracaso del razonamiento silogístico. Esta visión fue criticada por no ajustarse a la norma del pensamiento humano. Ahora, la explicación más racional de delirios según la teoría de Maeder. Maeder propuso que los delirios son intentos racionales y normales para que una persona comprenda sus percepciones y sus experiencias inusuales, como alucinaciones. Para él, todos los delirios eran inherentemente secundarios, es decir, que surgen en respuesta a algo, un proceso funcional, o es decir, que es una experiencia anómala, provoca una confusión y una angustia y por ende va a crear un delirio. Cuando la teoría experimenta un alivio, refuerza lo que negativamente sería esta teoría. Los puntos claves que sostenía Maeder era que el pensamiento está involucrado a la formación de delirios y que forman parte de las creencias cotidianas. Vea que los delirios como teorías científicas que imponen el orden empírico y creían que la teoría de los delirantes era más una explicación mejor. La evidencia mostraba que Maeder había observado los delirios que aparecen en diversas condiciones y que los estudios han demostrado que el deterioro significativo en el razonamiento de las personas con delirio es posiblemente inducir creencias irracionales en personas sanas bajo condiciones anómalas. Sin embargo, la teoría fue bastante criticada porque no explica cómo las personas tienen explicaciones extrañas en lugar de otras como más plausibles. Además, las investigaciones sugieren que el paciente con esquizofrenia delirante, si presenta un deslizamiento cognitivo. Entonces, ¿dónde aparecen los delirios? Los delirios son un síntoma común en algunas de las siguientes enfermedades que te voy a presentar. El primero es el trastorno de la esquizofrenia, ya que este puede presentarse en las psicosis breves, también en los consumos de sustancias o por otras condiciones médicas relacionadas a la esquizofrenia. También está en los trastornos del estado del ánimo, como pueden ser los episodios de depresión y manías mayores. Otros trastornos, como puede ser el TOC, el trastorno de dismorfia corporal, donde se cree que pueden alcanzar un carácter delirante. También están los trastornos neurocognitivos, con el delirium, las demencias y también las intoxicaciones por sustancias, es decir, por las drogas. Y las condiciones neurológicas, tumores cerebrales, enfermedades vasculares y las epilepsias. Y los últimos sería ya por el consumo de fármacos que pueden tener efectos delirantes. Y ya por último te voy a hablar de los modelos cognitivos que se hablan de estos para mantener y saber de dónde surgen pues los delirios. El primero que te voy a hablar es del modelo de Friedman, que él habla que de las personas vulnerables con estrés pueden desencadenar cambios del pensamiento y las emociones, causando delirios y alucinaciones. Lo que explica es que esto es muy usual en mayoría para las mujeres. Esto se dice que causa somatizaciones, tanto que se puede ver como en un perfil CASIC, describiendo que puede haber problemas de aislamiento, experiencias difíciles, o también se puede ver de alguna forma en el modelo cognitivo, en el sesgo de empezar a razonar. El segundo modelo es el modelo de anticipación, igualmente del autor anterior, que habla que los delirios de persecución extremos son una paranoia. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Esto le ocurre igualmente a las personas que sufren de vulnerabilidad. Y entonces esto quiere decir que tiene 6 procesos que lo mantienen.
El primero es un estado anímico anómalo que puede presentarse cuando hay ansiedad y esto enseña una señal de peligro. El segundo es las preocupaciones constantes o rumiación de ideas. El 3 es las creencias negativas sobre uno mismo y esto viene ligado con la baja autoestima. El 4 es el sueño alterado o los trastornos del sueño como tal. El 5 que son los sesgos de razonamiento que impide pues como tal un pensamiento crítico. Y el 6 son los comportamientos de seguridad, que es evitar situaciones o estar muy vigilante ante alguna situación. Y ya por último, y ya para despedirnos, sería el modelo de delirio de persecución por Beltan. Este habla que los delirios de persecución son un mecanismo de defensa ante la baja autoestima. Esto quiere decir que las personas que tienen estos delirios son personas que culpan a los demás. Ahora, se cree que es un estilo de atribución, el culpar a los demás, y que lleva a tener creencias paranoicas. Y ya con evidencia, estudios recientes muestran que las personas con delirio de persecución tienen una autoestima inestable, lo que apoya este modelo. Para finalizar, es importante recordar que los trastornos del pensamiento son complejos y muchas veces no encajan en categorías fijas. Por eso es fundamental verlos como parte de un continuo entre lo normal y lo patológico, más que como algo blanco o negro. Hasta aquí el video de hoy. Si te gusta, comenta, dale like y comparte. Gracias por estar aquí. Hasta luego.